Cuéntame, ¿qué fue lo que te llamó la atención del mensaje? A ver, más que todo que yo soy una persona que siempre me hago preguntas, no me cuestiono todo. Entonces, yo estaba en varias religiones, ¿no? Bueno, soy bautizado católico, pero estaba en la iglesia mormón, en la iglesia evangelista, he sido catequista en la iglesia católica, y bueno, y nunca encontraba la razón, ¿no? O sea, no encontraba eso, no sabía para qué estoy acá. Bueno, eso me llevó a investigar por internet, pero tú sabes que en internet hay varia información, ¿no? Y a veces esa información no es la adecuada. Claro. Entonces llegué a hacer, no sé si se escucha de la ayahuasca. No, ¿qué es eso? Ya, el ayahuasca es la planta, no sé cómo lo llaman en otros países, pero bueno, es una planta que hacen tipo un licor que supuestamente no licor, es un bebible, Ya. bueno, de una copita que supuestamente te hace Aluci- ver cosas del plano astral y todo eso, pues no sé si. Más era en la selva de acá de Perú. es como una droga alucinógena. Sí, como un alucinógeno, pero más lo enfocan a lo espiritual. O sea, no es una droga así de recreativa. Es una droga que te supuestamente te hace ver algo espiritual. Supuestamente, ajá, te hace ver, no sé, bueno, como te lo dicen, es como que ves tus cosas que tienes, si tienes, no sé, resentimientos o cosas de niños, tal, así. Bueno, yo entro, hago todo, es como una reunión, Ya. bueno, donde hay un guía, ¿no? Que guía y que va diciendo, pues, ¿no? Va diciendo así, varias cosas, se acompaña de cantos y todo eso. Claro. Ya, pues cuando yo entro conmigo mismo, pucha, fue lo más horrible que vivió, porque entro en trance y comienzo a percibir las diferentes personalidades, o cómo se puede decir, los diferentes cosas que yo tenía, que yo era, ¿no? Claro. Entonces había partes de mí que, por ejemplo, que era que se reía mucho por las puras, otra parte que tenía mucha ira, así, o sea, varios sentimientos, ¿no? Ya. Que yo era. Llega un momento donde comienzo a sentir sentimientos, pero que yo no los podía, no sabía de dónde vienen, ¿no? Ya. De dónde vienen, y eran repetitivos, entonces todo se hace como un bucle, y yo sentía así sentimientos horribles, feos, que nunca le he sentido en mi vida, o no recuerdo dónde haberlo sentido, ¿no? Claro. Entonces llega un punto donde yo digo, una de dos cosas, ¿no? Yo digo, o salgo, porque creo que había tomado o sea, creo que había tomado mucho, ¿no? Porque una copa, supuestamente es una sola copa, yo había Ya. tomado como dos. Ya. Y bueno, entonces, en mi mente, mi cerebro y mi mente, me comienza como que a decir que, no sé, que tengo que morir, ¿no? Claro. Entonces yo entro conmigo mismo y me daba miedo, entonces yo antes pensaba que no tenía miedo a la muerte, ¿no? Ujú. Pero ahí me di cuenta que sí, que tengo demasiado miedo a la muerte, ¿no? Ok. Demasiado miedo a la muerte y a todas esas cosas. Entonces, al final de esto yo digo, o salgo muerto o salgo loco, digo, ¿no? Claro. Después de que se repetían y que era un ciclo de nunca terminar, que mira, el total trance que estaba ha sido acá en horas físicas, Yep. más o menos 6 horas, pero yo lo he sentido como una eternidad, ¿no? Claro, claro. Bueno, y después, bueno, el chico que hacía esto me decía que, bueno, que tengo que meditar en qué es ese bucle, ¿no? Qué sentido, en que hay cosas... había una cosa que, no sé, cosas que no quería yo aceptar más que todo, que tenía miedo a aceptar, ¿no? Entonces yo salgo de ahí y, bueno, salgo con pensamientos feos, ¿no? Con pensamientos así de horribles, o sea, que se me pasaba en mi cabeza, estoy haciendo algo y de la nada ya mi mente se iba por otras cosas en cuestión de lo más horrible que te puedes imaginar, de muerte, de todas esas cosas que no quiero ni siquiera mencionarlo, ¿no? Claro. Y al final del esto, antes de que me deje, yo veo en mí, no, o sea, veo en ese plano que estaba en ese trance, yo veo un demonio, ¿no? Veo un demonio, pero algo me decía que yo era ese demonio, ¿me entiendes? O sea, algo me Sí. decía como que tú eres eso, algo así nomás me viene a la casa. Ok. Ya después de eso, como te digo, iba teniendo malos pensamientos y así. Bueno, yo tengo mi pareja y mi hijita, ¿no? Yep. Y siempre siento como que mi vida, bueno,
no tiene razón de ser, a veces me cuestiono mucho. Bueno, yo antes, como leía también en tus cosas, que en lo que habías publicado que parabas tomando, yo también fue tomado demasiado, demasiado, y yo, o sea, era bacán, pero no quería esa vida, no quiero esa vida, ¿no? Claro. Pero a veces es recurrente, a veces, ya no como antes, ¿no? Porque ponte, yo antes tomaba, no sé, 2, 3 veces al día, pero ahora, yo como ya tengo mi hijita y mi esposa, Uh-huh. bueno, tomo de vez en cuando, pero ya no como antes, ¿me entiendes? Sí. Entonces, leyendo por ahí, metiéndome también a grupos así como la gnosis del autoconocimiento y todo eso, Uh-huh. iba viendo lo que son, lo que nos explican de los egos, pues, ¿no? Entonces, más o menos, a identificarlos, a eliminarlos. Pero, o sea, como decirte, me frustro porque intento cambiar. Ya. O sea, eliminarlos, pero no puedo. Y algo bien recurrente que son ponte yo tengo mi pareja y mi esposa. Y yo ponte no soy una persona, no me considero que sea una persona o sea, no quiero hacerle daño a ella, ¿no? Pero a veces ponte algo y estoy con un poco de copas y de repente, no sé, veo una chica y comienza a hacerse mi mente, no sé, me siento como una persona débil, ¿no? Débil a En- sus instintos, no sé, Entiendo, a entiendo. sus egos, que me dejo llevar, algo así. Sí, te entiendo. Y Uh-huh. bueno, ah, es, bueno, básicamente es eso, ¿no? No encuentro razón, Claro. no encuentro por qué, o sea, tengo miedo hasta de mí mismo porque digo, ¿por qué tengo esos pensamientos, no? Sí. O tal vez seré loco, o tal vez, no sé, mi naturaleza es ser malo, no sé, no entiendo. Claro. Básicamente es eso. Y déjame hacerte una pregunta. Es muy interesante lo que tú me estás contando. ¿Qué edad tienes ahorita? Yo tengo 25. 25. ¿Tú en estos años que has estado buscando respuestas, has encontrado alguna respuesta? No, te explico. Yo llegué a un momento de buscar. Uh-huh. Bueno, tengo a mi papá que es una persona que es militar, entonces Uh-huh. yo siempre cuando le hacía preguntas, él, yo le decía, pero papá, ¿para qué estudiar, después trabajar, después vas a tener tus hijos y después morir? ¿Por qué siempre tiene que ser así? Le decía, ¿no? Me decía, no, pero tú tienes que encontrar lo bonito a la vida, que no sé esto, pero yo buscaba lo bonito a la vida y no lo encontraba, ¿no? O como Entiendo. tú dices, las felicidades o los sentimientos son momentáneos, ¿no? O sea, no encuentras, o sea, estás buscando siempre eso y te vas a las cosas que te dan felicidad, pero es momentáneo. Y Porque después de nuevo quieres, o sea, estás como que en un bucle, siempre repitiendo lo mismo. así es, Y así bueno, es. de eso me di cuenta, ¿no? Pero Entonces yo comienzo a buscar y después me decepciono, ¿no? Me decepciono porque no encontraba nada. Es ahí cuando yo a los 15, 16 años comienzo a no buscar razón a la vida, simplemente a vivir, entre comillas, ¿no? Y esa vida que te digo, libertinaje, no sé, de estar tomando, de estar con varias mujeres, con varias chicas, sí, de no respetarlas, de vivir una vida así, de tener sexo por tenerlo y todo así una vida promiscua, ¿no? entiendo. Y yo cuando me encuentro, una vez que había tomado mucho y esto, y siempre me agarraba la depresión, pues, ¿no? Porque tomas es bacán y después el siguiente día la resaca y depresión. Claro. Entonces, un día de depresión que me agarró horrible, este, yo veo al cielo y digo, no quiero esta vida para mí, no, no quiero esta vida para mí, y yo, es como que digo, Dios mío, quiero una mujer buena, ¿no? Quiero una mujer buena y es como que dije, voy a dejar esto. Entonces, mira, ¿cómo es? Yo llego a conocer a mi novia y bueno, es bueno, puede tener sus cosas, ¿no? Pero no es para nada bueno, pienso que lo conozco un poco, pero no es como que una chica así de la vida alegre, ¿no? Es tranquila, es de su casa, Claro. puede tener sus problemas, pero yo lo considero o sea, era la mujer que estaba buscando, ¿no? Uh-huh. Entonces yo estoy con ella y dejo toda mi vida atrás, ¿no? Todo lo que yo había venido siendo, todo ese libertinaje, esa vida mundana, Claro. la dejo Uh-huh. y comienzo con ella. Entonces estoy bien con ella, tuvimos mi hijita, Uh-huh.
bueno, mi hijita nació, Ujú. tuvimos mi hijita, todo, entonces yo digo, ya, cuando voy a tener hija, voy a sentir, como tú dices, cómo es, no? Porque como tú dices, el amor, ¿no? Buscando el amor. Voy a tener mi hijita y voy a cambiar por amor, y buscando siempre eso, pues, ¿no? Ujú. Pero a las finales tengo a mi hija y no me llena, y incluso, como tú dices, ni siquiera es amor lo que siento por ella, ¿no? Es así de cruel decirlo. Te Ni entiendo. por mi pareja, o sea, nunca he sentido ese sentimiento. Y yo sé, o sea, yo lo sabía, y cuando he leído, digo, tienes razón, porque eso es lo que justamente me pasa, ¿no? Entonces Qué fue lo digo, que leíste que dijiste tiene razón? eso de que a veces, que no hemos amado a nuestros padres porque nunca hemos sentido el amor. Perfecto. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿tú has encontrado respuesta? La respuesta es no, no he encontrado respuesta aún. No, no he encontrado respuestas, Ujú. Porque sabes que, pero después de lo que te cuento, ajá, siempre he buscado. Ponte, me metí, no sé si has escuchado de los Rosacruces. no, Ya, básicamente, siento que algo de la gnosis y los Rosacruces, que algo tienen en esto, o sea, algo que por ahí puede ser el camino, ¿me entiendes? claro. O sea, siento que por ahí puede ser algo, porque antes estaba perdido, en cambio ahora aunque sea tengo luces, pequeñas esperanzas, ¿no? De Claro, encontrar un camino. lo que tienes son, como tú dices, esperanzas de encontrar el camino, pero algo que tú vas a descubrir es que cuando tú encuentras una sola respuesta, una sola, te va a cambiar la vida en un solo segundo. ¿Cómo yo lo sé? Porque a mí me cambió la vida. ¿Y sabes qué? La respuesta es muy, muy, muy simple. Todo lo que tú has estado buscando está y siempre ha estado dentro de ti. Ahora, déjame decirte una verdad. Esas voces que tú escuchas en tu cabeza, no eres tú quien está hablando. Es esa serpiente intelectual que viene de la oscuridad, que viene del infierno. Y no quiero que me creas solamente porque yo lo digo, pero tú lo vas a poder ver por ti mismo, ¿ok? El único poder, antes me imagino que no era así, pero el único poder que tiene esa serpiente, ese espíritu, es la mentira. No tiene ningún otro poder. No puede hacerte daño físicamente. No puede hacer absolutamente nada. El único poder que tiene es la mentira. Lo que tú tal vez te has dado cuenta un poco, pero no has terminado de darte cuenta, es que absolutamente todos los pensamientos son una mentira. Esa serpiente te controla a ti, pero para controlarte te está jalando constantemente al pasado y constantemente al futuro, que es donde él te controla. ¿Por qué? Porque ni el pasado ni el futuro existen. Así que él te hace vivir en tu imaginación. Él no puede controlarte cuando tú estás en el presente, porque en el presente existe solamente la perfecta paz. La razón por la cual tú vives con conflictos es porque tú no puedes estar en el presente. No puedes, es imposible. Pero yo te voy a explicar cómo tú puedes liberarte de eso. Pero hablando de los pensamientos, esta serpiente intelectual te jala al pasado y cuando te jala al pasado te hace resentir. Cuando te jala al futuro te hace sentir miedo y constantemente te tiene viviendo en tu imaginación, porque el pasado y el futuro únicamente existen en tu imaginación, no son reales. Lo que pasó hace 30 segundos atrás ya no existe, únicamente existe en tu cabeza, pero es porque esa serpiente te lo trae. ¿Te has dado cuenta tú que tú puedes estar pensando de lo que sea y de repente, sin ningún contexto, te llega un pensamiento del pasado, sin ningún contexto? ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, Esos pensamientos no los estás generando tú. Tú no creas pensamientos. Por ejemplo, si tú creas pensamientos, ¿por qué no decides pensar únicamente cosas buenas? mm,
Si tú creas Claro. pensamientos, ¿por qué no creas pensamientos que te construyan? ¿Por qué creas pensamientos autodestructivos? Como culparte, algo Por así. ejemplo, eso, ¿por qué tienes tantos pensamientos donde tú mismo te escuchas a ti mismo diciendo que eres una basura, que no sirves para nada y bla, 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 Mm, bla? ¿Por qué, si tú creas los pensamientos, por qué te dirías esas cosas a ti mismo? ujú, No ujú, eres tú. claro. Esa serpiente se hace pasar por ti. Inclusive imita tu voz. Puede imitar la voz de tu madre, puede Mm, imitar la voz de tu padre, puede imitar la voz de Dios, pero ningún pensamiento es real. A veces tú vas a sentir pensamientos bonitos o buenos, entre comillas, que no existen los pensamientos buenos, pero esos pensamientos buenos solamente te están elevando para que el golpe sea más fuerte. Te construyen para después tumbarte con más fuerza contra el suelo. No son reales, mm, no son reales. Ninguno de claro. los pensamientos los creas tú. Cuando tú tomaste esa droga, que es una droga, pueden llamarlo lo que sea, pueden decir que es algo que viene de la tierra, natural, que viene lo que sea, es simplemente una droga. Cuando tú tomaste esa droga, tú te pusiste en una situación vulnerable. Y cuando tú estás en una situación vulnerable, tu guía, entre comillas, que simplemente es un intelectual, ese guía que tú llamas, ese tipo como tú estás vulnerable, él lo único que hace es convencerte de lo que tú estás viendo o de lo que tú estás escuchando. Y con simplemente convencerte un poquito de que tú estás entrando a un estado astral o espiritual o como ellos quieran llamarlo, solamente abre la puerta para que esa serpiente te convenza aún más. Entonces, es como que tú le abres, es como que tú empiezas a escuchar y decir, creo lo que tú me estás diciendo. Y esa serpiente lo que más quiere es que tú creas. Porque te voy a decir algo, esa serpiente te está hablando constantemente cada segundo. Por ejemplo, tú te levantas un día y quieres tomar un vaso de agua. Inmediatamente está hablándote y te está diciendo, no, no tomes agua, toma una Coca-Cola o ponle hielo, no le pongas hielo o lava ese vaso que está sucio, que te va a enfermar, que bla, 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 ¿entendés? El rato que tú te Claro. creas, solamente te crees una pequeña mentira. Por más pequeñita que sea, que vos digas, sí, sí, es verdad, si tomo este vaso me voy a enfermar. Cuando tú crees esa pequeña mentira, esa serpiente te mete otra mentira más grande y después más grande y más grande y más grande. Y cuando acuerdas, estás en un agujero oscuro y no sabes ni cómo llegaste ahí. Estás perdido y dices, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? Porque estás completamente perdido. Lo que no te has dado cuenta es que esa serpiente te fue engañando y te fue metiendo en ese círculo, en un círculo vicioso. Pero como te digo, su único poder es la mentira. Nada de lo que te dice es real. Inclusive tú lo puedes poner a prueba. La próxima vez que te diga no abras esa puerta porque alguien te va a atacar o cualquier cosa que te diga, tú ponlo a prueba. No creas los pensamientos y te vas a dar cuenta de que todos los pensamientos son una mentira. Ninguno es real, ninguno es verdadero. Ahora, esos seguidores, esas cosas que tú has estado siguiendo, buscando o que tú has estado escuchando, son solamente ciegos, son ciegos intelectuales. ¿Qué es un ciego intelectual? Es alguien que simplemente está repitiendo como un loro lo que alguien más le enseñó, lo que él leyó en un libro, lo que escuchó que alguien dijo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás ciego? Tú no entiendes lo que está pasando, así que tú comienzas a crear todo tipo de teorías. Pero el problema con las teorías que son intelectuales es que están llenas de agujeros. Están tan llenas de agujeros que cada vez que tú encuentras un agujero, tienes que inventarte otra teoría para cubrir ese hueco. Pero simplemente lo hacen tan complejo y difícil que ni ellos mismos entienden. Por eso que cuando tú le haces una simple pregunta, no pueden responderte con algo claro. Solamente te hablan un montón de datos, un montón de intelecto,
pero nunca tienen respuestas. ¿Y sabes por qué? No. Porque el intelecto es completamente lo opuesto a la sabiduría. El intelecto es complejo, es vacío. ¿Y a qué me refiero con que es vacío? Que pueden haber 10 libros que hablen con respecto a, un ejemplo te pongo, pueden haber 10 libros que te hablen acerca de cómo se siente ser un papá, pero únicamente cuando tú tengas un hijo, tú vas a poder ver por ti mismo lo que se siente ser un papá. Y no importa que tú te leas todos los libros del mundo acerca de cómo se siente ser un papá, nunca lo vas a entender hasta que tú lo veas por ti mismo. Porque ver por ti mismo significa cuando tú puedes ver y hacer esa conexión espiritual. Cuando tú tienes un hijo, tú tienes una conexión espiritual. En ese momento que se hace la conexión, tú entiendes lo que se siente ser un padre. Pero el intelecto no puede explicarte lo que se siente ser un padre. Las palabras no pueden explicar algo espiritual, no pueden. Ahora, todo lo que sucede en tu vida, todo, cada minuto, cada segundo es una guerra espiritual entre el bien y entre el mal. Tú, yo, todos nosotros somos seres espirituales y nosotros somos manipulados por algo espiritual. Los cristianos, entre comillas, de hoy en día se han vuelto tan intelectuales que están tan ciegos, porque el intelecto, como te digo, es lo opuesto a la sabiduría, que todo lo han hecho una doctrina. Por ejemplo, ellos leen en la Biblia que dice, tienes que orar así, Padre nuestro, qué sé yo, y ellos repiten como loros, Padre nuestro que está, ¿entendés? Pero no entienden lo que están diciendo, solamente son palabras vacías, sin ningún poder. No entienden, tienen boca pero están mudos. Ellos tienen oídos pero no escuchan, no entienden. ¿Por qué? Porque ellos lo han convertido en intelecto, algo que es espiritual. Entonces, esta guerra espiritual que existe entre el bien y entre el mal, tú y yo estamos siendo manipulados solamente existen dos bandos. Uno es de la luz, que es sabiduría, que es perfecta paz todo el tiempo. Y el otro es la oscuridad. Cuando tú estás en la oscuridad, tú sigues buscando respuestas. Pero tú, ¿por qué? Porque tú no entiendes lo que está sucediendo a tu alrededor. Tú no sabes por qué te enojas, tú no sabes por qué tomaste, tú no sabes por qué actuaste, por qué dijiste lo que dijiste. Tú no entiendes y tú estás buscando respuestas. Yo era así. Yo viví así toda mi vida. Yo viví haciendo y diciendo cosas y yo me acuerdo que yo me preguntaba, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Creo que desde que tengo uso de razón yo me hacía esa pregunta. Y en un solo segundo yo pude ver la verdad, pude ver la luz. Y la verdad es que tú no tienes el control de tu vida. Eso que te manipula a ti es un espíritu y se llama ira. ¿Qué es la ira? Es el espíritu. Es un espíritu que viene del amor de mamá. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que para que tú lo puedas ver por ti mismo, cómo fue o cómo es la relación de ti con tu mamá. Bueno, se podría decir que dentro de lo normal, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que a veces hay situaciones que no, o sea, que yo lo veo y como que la veo, a mi mamá no la veo, pero no es decir, a ver cómo te puedo explicar. Siento algo, no sé, no sé cómo explicarlo, es un sentimiento raro, pero no, por eso te digo, no, como tú dices, no hemos sentido el amor porque Claro. No entiendo cómo se sentirá el amor, pues no, nunca lo he sentido. Claro. Pero no es así, pero sí, siempre ha habido problemas, ¿no? Ha habido problemas con ella, con mi papá. Más el hecho de la culpa, ¿no? De la culpa. ¿Culpa de qué? Culpa, mira, yo cuando era niño, bueno, mi mamá me contaba, ¿no? Pero sí me acuerdo de una vez donde yo salía, de niño salía, y
y mi mamá se preocupó pues por mí porque pensaba que estaba perdido. Entonces después ya no sé cómo me encontraron, ya vine y lloró, ¿no? Lloró mi mamá cuando yo era niño, lloró. Ujú. Y comenzó a llorar y como que me decía que nunca le haga eso, pues, que no, ya no me hagas esto, que tanta cosa. Entonces siempre hay como una culpa, así, ¿no? Entonces yo cuando yo salía, culpa o miedo de hacerla sufrir más que todo. Luis, Entonces, yo cuando de joven salía a tomar esto y vivía con mi mamá, sabía que le hacía mal y no podía con eso, entonces, no sé, lo seguía haciendo, pues, ¿no? Y siempre, bueno, mi papá también, no cambia, eres el mismo, pues, ¿no? No claro. cambia, sigues en las mismas cosas, ya no sabían qué hacer conmigo, ¿Y tu papá, algo así. cómo es la relación con tu papá? Con mi papá también, o sea, no es ni buena ni mala, no, o sea, no es que no lo tengo recuerdo a mi papá, pero mi papá sí ha sido una persona muy, como decirte, ha sido ha estado con varias mujeres, pues, ¿no? Ujú. Y bueno, pero, o sea, sí ha vivido con mi mamá, pero bueno, sí le ha engañado y todo eso, pues, ¿no? Claro. Siempre su carácter ha sido fuerte, pero yo siempre he sido una persona muy rebelde, Ujú. más por incomodar más a mi papá. O sea, no me gustaba que me manden y a mi papá le gustaba mandar. Claro. Era así. ¿Y Y entonces yo hacía todo lo contrario a lo que me diga él, ¿no? tu mamá le hacía caso a tu papá? Pero era algo así, o sea, mi papá era como de carácter fuerte, eso. Pero mi mamá, ponte, se enojaba, nos llevaba por un lado y después venía mi papá a robarle a mi mamá, ¿no? Claro. Entonces algo así. Eso que tú llamas carácter fuerte es simplemente alguien que tiene ira. Y todo hombre con ira es una mujer. Todo hombre con ira tiene el espíritu de la ira de su mamá. ¿Por qué? Porque tu papá odia a su mamá. Y como odia a su mamá, él odia a todas las mujeres. Por eso las ve y las trata como objetos sexuales. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando tú odias algo? Tú eres controlado por eso que tú odias. Como tu papá odia a su mamá, él es controlado por ese mismo espíritu. Y ese espíritu lo maneja él como si fuera un perrito. Por eso es que él no puede serle fiel a tu mamá porque él es controlado por el espíritu de la mujer. Lo mismo te sucede a ti, porque ahora tú también odias a tu madre. Hola, hola. A ver si me escuchas, se cortó creo la señal. Se cortó, parece. A Te, ver, me estaba diciendo del odio, ¿no? Que mi papá odiaba a su mamá. Tu papá odia a su mamá. ¿Y sabes qué? Te explico por qué sucede todo esto. La Ujú. mujer no tiene amor. La mujer fue creada para recibir amor. Y el hombre fue creado para Ya. dar amor. Pero cuando el hombre no tiene amor, por ejemplo tu papá, lo que sucede Ujú. es que esa familia no tiene luz, no tiene un guía, no tiene a quién seguir, porque tu papá está ciego. Cuando el hombre no tiene amor, el hombre es ciego, no sabe a dónde ir, no sabe para dónde caminar, como te sucede a ti igual. Ujú. Entonces, cuando eso sucede, la mujer que debería estar siguiendo al papá no sabe tampoco a dónde ir. Entonces, cuando el papá es ciego y no sabe, no tiene la luz para guiar a su familia, ¿qué es lo que hace el papá? El papá se esconde. No sabe qué hacer y se esconde, actúa a veces como un niño, se convierte en un bebé más. Y quien toma la linterna en esa familia es la mamá. Y cuando eso sucede, toda la familia crece en ira, en odio, en rencor, porque el amor de mamá es celoso, es rencoroso, es egoísta, es caprichoso. El amor de mamá es controlador. Tu papá lo que debería haber hecho desde el principio era ayudar a que tu mamá salga del infierno en el que ella vive. ¿Cuál es ese infierno en el que vive tu mamá? Vive en el infierno de la falta de amor de su papá. Tu mamá tiene la falta de amor a su papá. Entonces, por Mm, ejemplo, cuando tú te perdiste, cuando tú eras un niño, ella sobrereaccionó, porque la mujer vive en un carrusel emocional, suben y bajan sus emociones, ¿entendés? Y cuando ella ujú. sobrereaccionó, ella destruye tu espíritu.
porque eso es malvado. Esa identidad que vive dentro de la mujer es malvada. Es una identidad que trata de destruir. Por eso es que el hombre, teniendo amor, le ayuda a que la mujer salga de ese infierno. Tu padre, como era un hombre débil, él no te supo proteger de el odio que vive en tu madre. Si tu padre hubiera tenido amor, él te hubiera protegido. Por ejemplo, en ese mismo segundo él hubiera dicho, oye, cálmate, no es para tanto, contrólate, anda a tu cuarto y llora lo que tú quieras, pero no enfrente del chico porque lo está traumando, ¿me entiendes? O sea, él debió ser un hombre fuerte, con amor. El amor es honesto todo el tiempo. Los hijos, cuando quieren ser honestos con la mamá, se acercan y quieren ser honestos y la mamá no puede aceptar la honestidad de los niños. Así que los calla. ¿Sabe por qué? Porque la mujer se cree Dios. La mujer cree que ella te dio vida. La mujer cree que tú debes respetar lo que ella dice, lo que ella piensa, lo que ella hace. Y no te permite ser honesto. Cuando hace eso, la mujer destruye tu honestidad. Cuando tú no puedes ser honesto contigo mismo, no puedes ser honesto con nadie. A partir de ese momento tú resientes. Tú empiezas a crecer en resentimiento. Cuando tú empiezas a crecer en resentimiento, tú no tienes amor. Te conviertes en un hombre débil. Tú sabes exactamente cómo se siente una mujer, porque tú tienes el espíritu de tu mamá dentro de ti. Por eso es que eres un carrusel emocional. Subes y bajas, te sientes triste, te sientes alegre, te sientes lo que sea, sientes miedo, sientes ira. Eso es una mujer. Yo era una mujer antes igual. Yo era un completo caos. Y sabes qué, yo no quería hacerlo. Yo no sabía qué era mi problema. Entonces, cuando yo me di cuenta de que yo resentía a mi mamá, yo no lo dudé ni 2 minutos. Yo fui donde ella y le dije, te perdono. ¿Sabe qué? No me acuerdo cuántas veces pasaron que yo le pedía perdón a mi madre y me acuerdo que ella inclusive me manipulaba con eso. ¿Me entendés? Porque cuando yo le pedía perdón, ella... yo no entendía cómo ella me decía que me amaba, pero al mismo tiempo sentía como que ella estaba tratando de destruirme. Y yo ya estaba casado y ella hablaba mal para mi esposa, hablaba mal para mis hijos. ¿Por qué? Porque ella no tiene amor. Esa cosa que vive dentro de ella solamente vive cuando le chupa la vida a las demás personas. Por ejemplo, ella vive, ella se alimenta del control que tenía sobre mí. Ella con una sola palabra me hacía que yo me deprima por una semana. No podía comer una semana. Y esa depresión que yo sentía arrastraba a mi familia, ¿entendés? Porque era débil, era un hombre débil que no tiene amor, no tiene luz y odiaba a mi mamá. Y como odiaba a mi mamá, yo me desquitaba con todas las mujeres. Yo las veía como objetos sexuales. Y yo era un preso de ese estilo de vida, porque era un estilo de vida terrible. Yo sabía que estaba mal, pero no podía evitarlo. Entonces, mi punto es que tú estás pasando exactamente por lo mismo porque tú resientes a tu mamá, pero para que tú seas libre, como esto es algo espiritual y tú no puedes controlar la ira porque es un espíritu, tú no puedes liberarte de la ira, tú no puedes cambiarte en absolutamente nada. Tú podrás hacer todo tu esfuerzo y dejar, por ejemplo, de tomar, pero lo único que vas a hacer es sustituir una droga por otra. Nunca te vas a poder cambiar a ti mismo. No puedes, porque todo lo que sucede es una guerra espiritual. Cuando tú te armes de valor y vayas y perdones a tu madre, y perdonar significa que tú te das cuenta de que ella también está siendo controlado por la ira. El mismo espíritu que le pasó su mamá a ella misma, porque su mamá también odiaba a su papá. La historia se repite. Cuando tú vayas y le digas, te perdono porque ahora me doy cuenta que esa ira que te controla a ti, ahora me controla a mí. Tú no tienes ese control. Nunca fue personal, nunca fue algo personal. Cuando tú la perdones, ella va a empezar a llorar y va a querer traerte de vuelta. Porque ella no puede perder el control. Si ella pierde el control sobre ti, ese espíritu empieza a morir. Ese espíritu viene del ego. Y ese espíritu no quiere morir.
Entonces ella va a ponerse a llorar, lo que sea, ella va a sobre reaccionar solamente para qué, para seguir manipulándote con eso que tú dijiste, la culpa. Eso es malvado, eso no es amor, eso viene de la maldad, eso viene del diablo. Entonces cuando ella empieza a sobre reaccionar así, tú no tienes que caer en esa trampa. Tú tienes que mirarla como si estuvieras mirando una película. No reaccionas, no dices nada, le dejas que llore, le dejas que haga lo que quiera y le dices solamente quise decirte eso y te vas. Cuando tú hagas eso, Dios te quita la ira, pero te la quita en un solo segundo. En un solo segundo tú vas a sentir ese peso que se quita de encima tuyo. Y yo no sabía que eso iba a provocar una reacción en cadena. Esa reacción en cadena que provocó cuando Dios me quitó la ira, todo empezó a aclararse. Yo no sabía que vivía en la oscuridad. Solamente me enteré que vivía en la oscuridad cuando vi la luz. Porque lo primero que yo vi una vez que Dios me quitó la ira fue que yo era un hipócrita. La primera verdad que yo vi en mi vida fue que yo decía una cosa, pero era otra persona por dentro. Yo podía fingir, yo podía ir a la iglesia, yo podía hablar de amor, yo podía hacer todo por fuera, pero por dentro era otra persona. Cuando yo pude ver en mí la hipocresía, fue como una reacción en cadena, porque esa pequeña luz, esa pequeñita luz, porque era la primera verdad que yo había visto en mi vida, desde que yo me acordaba, hizo que me di cuenta de que todo lo que sabía hasta ese momento era una mentira. Y esa pequeña luz derrumbó todas mis mentiras. Una por una se fueron cayendo. Fue algo increíble, ¿sabe qué? Se sintió como que explotó mi cabeza, mi pecho. Y poco a poco comencé a darme cuenta de todo. Mis ojos se abrieron y a partir de ese momento nunca más se volvieron a cerrar. Y esto sucedió hace años. Nunca más sentí depresión, nunca más sentí ira, nunca más sentí confusión. No tengo miedo, no tengo rencor. Entonces, todo sucedió como una reacción en cadena. Me acuerdo que un día estaba tomando y porque yo tomaba todos los días llegando del trabajo, me tomaba un trago, ¿no? Y los fines de semana sí o sí tenía que tomar un día. Y yo agarré y lo bajé el vaso. O sea, algo dentro de mí me dijo, no tengo ganas. Lo bajé el vaso y nunca más lo levanté. Y por ejemplo, antes era un muerto en vida, así como lo eres tú ahorita. Por eso es que yo tenía que hacerlo todo en extremos para poder sentir algo. Yo cuando tomaba en extremo porque quería sentir algo. Cuando quería sentir amor lo hacía en extremo. Cuando quería algo, cuando quería comer lo hacía en extremo. Cuando quería ir a una fiesta lo hacía en extremo. Porque no sentía nada, por dentro estaba vacío. Y ahora voy a responder esa pregunta que tú te has estado haciendo siempre. Solamente viniste a este mundo, al igual que yo, por una sola razón. Una sola. Tú, yo, hemos venido a este mundo para compartir el amor. El hombre es un canal a través del cual Dios comparte su amor. Ese canal que yo era estaba totalmente tapado. Entonces mi familia vivía a oscuras. Cuando Dios me quitó la ira, mis ojos se abrieron y ahora su amor de Él pasa a través de mí a mi familia. Y yo he visto el cambio en mi familia. He visto el cambio en mi esposa. He visto el cambio en mi hija. He visto el cambio en mis hijos. Porque él también estaba con problemas de ira, con problemas de depresión. Yo no sabía que mi hija estaba al borde del suicidio. Yo no lo sabía. Y ¿sabes qué? Yo hablaba con ella, pero ella no me podía entender. Y cuando ella hablaba conmigo, yo no podía entenderla. Porque Dios, y eso yo no lo sabía en ese momento, había puesto un muro entre los dos. ¿Por qué? Porque ¿qué es la ira? ¿De dónde nace la ira? La ira nace del ego. ¿Qué es el ego? Eres tú creyéndote Dios. Es imposible que tú resientas, al menos que tú juzgues. Por ejemplo, tú ves que algo sucede y tú inmediatamente lo juzgas como algo bueno o como algo malo. El único que puede juzgar es Dios.
Cada vez que tú juegas a ser Dios, tú estás juzgando. ¿Por qué estás alejado de Dios? Porque tú te crees Dios. Por eso estás lejos de Dios, porque eso le sucedió a Adán y a Eva en el principio, no sé si te acuerdas de la historia, pero eso le pasó a él. Y el diablo le hizo creer que él podía ser Dios con conocimiento. Y a partir de ese momento que se tragó la mentira, cuando se tragó la mentira de que él podía ser Dios, a partir de ese momento él juzga. Él juzga todo como bueno, como malo. Él es Dios, él se cree Dios. Por eso es que está lejos de Dios. Para que tú vuelvas a nacer de nuevo, a ser ese ser que tú fuiste cuando naciste, es que tú tienes que dejar de creer la mentira. Lo único que tú puedes hacer es perdonar a tu mamá. Cuando tú la perdones, Dios te quitará la ira. Y cuando Él te quite la ira, tus ojos se van a abrir. Y cuando tus ojos se abran, tú vas a ver todo lo que yo veo. Hay tantas cosas que me gustaría contarte y decirte, pero al mismo tiempo yo me doy cuenta de que tú mismo también las vas a poder descubrir. Porque ahora esa misma fuente de sabiduría que a mí me alimenta, está dentro de ti y te va a alimentar a ti igual. Solamente que está durmiendo, está en silencio, está esperando que tú dejes de jugar a ser Dios. ¿Qué opinas de eso? Mira, como tienes razón, porque ponte mi mamá no conoce su verdadero padre, ¿no? No conoce su verdadero padre. Sí. Porque bueno, ¿cómo se llama? Su padre biológico nunca lo conoció mi mamá. Uh-huh. Y ella resiente eso. Y siempre nos habla a veces de eso, ¿no? Que quería conocerlo, que cómo sería, algo así. Creo que ella trató de comunicarse con él, pero no pudo, ¿no? Y otra cosa es que... Sí, dime. Sigue. Otra cosa también de lo que me estabas diciendo es que sí veo como que, por ejemplo, yo no me trato de hacer cargo de mi familia y más lo derivo a mi señora, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo ese miedo de no saber cómo guiar, ¿no? De fracasar, ¿no? ¿Sabes por qué es? Tengo ese miedo de no saber criar a mi hija, de no hacer las cosas bien para mi esposa. Entonces, como tú dices, trato de evitar eso, ¿no? Entonces yo voy al trabajo, vengo cansado, trato de descansar un rato, no el día siguiente el trabajo. Entonces no enfoco mi estoy en ser, ¿cómo se dice?, el líder de la familia. Porque no tienes luz, no sabes para dónde ir, no sabes cuál es la respuesta. Claro. Ella te mira a ti como diciendo, ¿y ahora para dónde voy? Pero tú dices, no sé, y te escondes. Porque tú no sabes, tú no ves. Pero y tienes razón en eso que dices, que ella como que está tomando el control. La posición de liderazgo, como si ella estuviera tomando el control, porque yo no me hago cargo, pues no. ¿Y sabes? Como te comento, sí, es como tú lo dices. ¿Y sabes por qué es así? Porque tú, al resentir a tu mamá, eres controlado por ese mismo espíritu y tú terminaste casándote con tu mamá. ¿Terminé qué? Casándote con tu mamá. ¿Cómo así? Tú estás casado con tu mamá. Esto funciona así. Cuando tú odias algo, ese algo te controla a ti. Tú no lo sabes, tú no lo entiendes, pero ese mismo espíritu te controla a ti. Entonces, cuando tú saliste al mundo en busca de amor, entre comillas, como tú no tienes amor, como tú no sabes lo que es el amor, tú fuiste atraído hacia el mismo infierno del que tú estabas tratando de escapar. Tú estabas escapando de tu mamá, pero terminaste casándote con una mujer que tiene el mismo espíritu de tu madre. Y ese control que tiene tu mujer contigo es el mismo control que tiene tu mamá contigo. Tú eres un hombre débil. Tú estás siendo controlado aún por tu mamá. Por eso, cuando tú vayas y perdones a tu madre, Dios te va a quitar ese espíritu y tú vas a poder, ya no vas a ser controlado. Tu mamá te va a tratar de hacer sentir culpable y no va a poder lograrlo. ¿Qué me ibas a preguntar?
No, sí, eso que tú dices, ir a mi mamá y perdonarla, es algo que, ¿cómo se llama? Que tiene que nacerme o simplemente ir, porque, por ejemplo, si yo voy ahorita a mi mamá, claro, o sea, le puedo hablar, le puedo decir, mamá, mira, no sé, de la culpa, ¿no? Que me has hecho sentir, no sé, siempre, o que me hacían sentir con mi papá también que siempre es recurrente y que no tengo, no, que no quiero a mis padres ni a mi familia porque siempre, le, o sea, me meto en problemas o hago cosas que no debería hacer, entonces esa culpabilidad. Entonces no sé, o sea, debería ir, hablar con ella, perdonarla, que nazca de mí para hacerlo, porque ahorita sinceramente así para ir a hablarle no es que me nazca, ¿no? Lo Y que, no es lo que pasa es que tú le tienes como miedo a que tu ir y ya. mamá. Tú le tienes miedo a tu madre. Eso de que tú dices no me Mm, nace es simplemente que tú le tienes miedo. Y tú dices sí, no quiero herir sus sentimientos. Pero no te das cuenta que eso no es amor, eso es odio. El amor es honesto todo el tiempo. Tú lo vas a saber una vez que tus ojos se abran y veas lo que es el amor. Pero lo que tú dices es una muy buena pregunta y la respuesta es sí. Cuando tú veas que debes ir y perdonarla. Pero para ver que tú debes ir a perdonarla simplemente significa que tú seas honesto contigo mismo. Y obviamente tú no sabes lo que eso significa porque la honestidad fue destruida en ti cuando eras un niño. Pero tú debes mirar dentro de ti o tú también le puedes pedir a Dios. Me imagino que tú siempre has orado, pero nunca has realmente encontrado una respuesta. ¿Por qué? Porque, como te digo, tú estás separado de Dios. Él te habrá mostrado como pequeños destellos de luz, pequeños destellos. Por pequeños momentos tú creíste ver la luz, pero no era tuya y por eso desaparecía. Pero tú puedes pedirle a Él que te muestre. Dile, demuéstrame, por favor, muéstrame a mí mismo, porque tú como eres ciego, tú no puedes verte a ti mismo. Es imposible de que tú te veas a ti mismo. No puedes. claro, Por eso es que no entiendes lo que está sucediendo. Pero lo que tú tienes es miedo. Tú le puedes pedir a Dios que te ayude. Dile, ayúdame a que sea honesto con mi madre. Y lo único que tienes que hacer es ir y ser honesto con ella. Porque así como tú me contaste a mí, tú deberías poder decirle a ella, te perdono por haberme hecho sentir culpable, porque ahora me doy cuenta que eso no es amor. Y ella va a querer echarle toda la culpa a tu padre. Tú no caigas en ese juego, porque cada vez que tú caes en ese juego, vuelves al mismo. No, nunca vas a ser libre así. Tú, cuando claro. vayas a hablar con ella, ni menciones a tu papá. Ella se va a encargar de mencionarte de tu papá, que tu papá tiene la culpa, que tu papá esto, que tu papá lo otro, y se va a poner a Ujú. llorar. Tú no hagas caso de eso. Yo te sugiero, tú vas a hacer lo que tú quieras, claro, pero yo te sugiero que tú te quedes callado, que la escuches una vez que termine de hacer su show, porque simplemente es un show emocional, no es real, no es verdad. Cuando ella termine su show emocional, tú le dices gracias por escucharme y te retiras, te vas. Claro, Cuando tú hagas eso, tú vas a ser libre. Y quiero que sepa algo, eso es demostrarle amor a tu mamá. Tú vas a ser la primera persona que le muestre amor a ella, porque ella nunca ha recibido amor. No ha recibido amor de tu papá, tampoco recibió amor de su papá. Ella no sabe lo que es el amor. Por eso cuando tú vayas y seas honesta con ella va a empezar a recibir amor por primera vez en su vida. claro. Y cuando tus ojos se abran, tú vas a poder amarla a ella de una manera perfecta. Tú vas a poder corregirla como un hombre, porque tú eres un hombre. Tú no eres su bebé, tú no eres su marido, tú no eres su novio, tú eres un hombre. Tus ojos se abran y tú seas un hombre de verdad, tú vas a poder hablar con ella como un hombre. Y cuando tú veas que ella está empezando con su show emocional, tú vas a poder decirle, cálmate, porque esto no funciona así. Tú vas a poder corregirla con amor, ¿me entiendes? Claro. Todo va a ser Y perfecto.
Bueno, ¿cómo fue que tú fuiste ahí, ¿no? En ese momento, o sea, tú ya habías despertado No, no, y decidiste ir. no desperté. O sea, fue algo muy raro. Fue yo estaba igual que tú buscando. Yo igual que tú buscando, pero solamente que a mí me tomó muchísimo tiempo más que ti. Tú estás siendo joven. Tú eres jovencito y te estás dando cuenta de lo que yo digo. Por ejemplo, nunca hubo nadie que me diga a mí que estas cosas eran así, ¿entendés? Mi papá igual es un hombre débil, mi madre una mujer, ellos ahorita están separados, divorciados. Mi madre se volvió a Ya. casar, mi papá se volvió a casar igual, pero hasta el día de hoy mis hermanos, por más que ellos sean exitosos, entre comillas, ellos son profesionales y todo, Claro. están destruidos. Pero algo dentro de mí hacía que yo siga luchando por mis hijos. Yo amaba a mis hijos, pero yo los amaba con ese amor de mamá, ese amor emocional. Yo me acuerdo que yo le decía a mi Mm, hijo, no quiero que me ame, solamente que me respete, porque eso a mí mi mamá me decía todo el tiempo. No necesito que me ame, solamente que me respete. Y yo creía que yo debía ser así, pero mm, algo dentro de mí hacía que yo siga luchando. Ahora me doy cuenta que era parte del plan perfecto que tenía Dios para mí. Él quería que yo sufra para que una vez que abra los ojos sea tan evidente el cambio. claro, Entonces, claro. él, él me, él, yo estaba un día mirando un programa de radio y este Ujú, hombre en el programa de radio dice estas palabras, dice, no eres tú, es un espíritu que vive en ti. Fue lo único que dijo. ya. Cuando él dijo esas palabras, algo dentro de mí se encendió que yo no sabía. Fue como una revelación. Y cuando yo entendí, yo dije, ese espíritu que no sé qué, no soy yo, porque yo me había hecho esa pregunta toda mi vida, ¿entiendes? Yo me había dicho, yo había preguntado, Claro. ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Toda mi vida me pregunté eso, esas palabras, ¿qué es lo que pasa conmigo? Ujú, Yo lloraba, borracho, ¿qué es lo que pasa conmigo? O sea, un desastre, ¿no es? Entonces cuando él dijo, no eres tú, es un espíritu que vive en ti. La única razón por la cual tuvo sentido para mí es por lo siguiente. De la misma razón por la cual tiene sentido para ti lo que yo digo, no es que mis palabras sean poderosas, ni que tengan magia, ni nada por el estilo. La única razón es porque Dios te está mostrando dentro de ti la verdad. Tú siempre has tenido la verdad oculta dentro de ti, en silencio y callada. Yo simplemente te estoy haciendo acuerdo de lo que tú siempre has sabido. Cuando tú naciste, tú sabías la verdad, pero fue la ira de tu madre, que viene de su orgullo, lo que destruyó, lo que acalló, lo que te alejó, lo que te hizo que tú empieces a vivir en la oscuridad. Yo lo único que estoy haciendo es recordándote lo que tú siempre has sabido. Por eso es que cuando yo hablo es como que tiene sentido, ¿no? Pero no es, pero mm, es porque dentro de ti tú estás viendo la luz dentro de ti, ¿me entiendes? Pero la única forma claro. de que tú puedas ver es porque Dios te está mostrando. Entonces, eso es evidencia. Tú, cuando abras los ojos, vas a darte cuenta de que existen dos voces en este mundo. La voz del diablo que te habla en tu cabeza y que tú la escuchas clarito, claramente. Y la voz de Ujú, Dios, que es una voz silenciosa que te muestra en tu interior las cosas. ¿Cómo vivo yo mi día? ¿Cómo vivo yo mi vida? Él me muestra qué hacer y yo lo hago. Yo vivo constantemente en el presente. En el presente Él me muestra qué dirección tengo que caminar y yo simplemente camino. Es así de simple, porque Él maneja mi ¿y ya no vida. escuchas la voz del diablo? Yo la escucho, pero yo la reconozco. Esto es lo que sucede. Mm, El diablo es como un ladrón que está entrando en la noche en la oscuridad. Entonces, siempre entró en la noche y siempre me robó. Yo nunca lo vi porque estaba oscuro. Pero cuando Dios, ahora que tengo la luz de Dios, Él entra en la oscuridad y plum, es como que prendo la luz de la casa y el ladrón queda expuesto, ¿entendés? Lo único claro. que tú tienes que hacer para que no te controle es simplemente darte cuenta de que no eres tú. Es lo único, porque tú no puedes luchar contra el diablo. Es Dios quien lucha contra el diablo. Entonces, más o menos funciona de esa manera, que cuando Él me está diciendo una mentira, yo me doy cuenta y yo digo, ese no soy yo.
solamente me doy cuenta y es Dios quien me está mostrando que no soy yo. Y es en ese mismo segundo yo soy libre. ¿Entendés? Entonces, cada vez son claro. más lejos y más lejos los pensamientos, cada vez más lejos, más lejos. Y ahora los pensamientos que yo tengo son tontos, no son así como antes. Antes no podía comer, no podía salir, no podía hacer nada porque era un bombardeo constante en mi cabeza que me sumía en todo, era horrible, ¿entendés? No podía ni caminar, no podía tener una vida normal. Pero ahora ya no. Ahora los pensamientos son tontos, así absurdos, chiquititos, así Mm. no sé cómo explicarlo. Y yo digo, ¿por qué hay personas que viven normal, o sea, viven dormidas, como se dice, pero tienen una vida normal? Tú, Y tú lo ponte, ves. en caso yo y Ujú. tú, o sea, somos como que no podemos vivir esa vida normal, ¿no? Es, Siempre estamos como que cuestionándonos. es una muy buena pregunta. Por alguna razón, Dios escoge a unos cuantos solamente. Y eso inclusive dice en la Biblia. Por ejemplo, algo muy interesante que también te va a suceder cuando tú abras los ojos, de que la Biblia simplemente va a reafirmar lo que Dios te va a mostrar. Por ejemplo, yo no soy una persona que estoy leyendo toda la Biblia, porque Dios no está en la Biblia. Quien escribió la Ujú, Biblia y todo fue alguien que vio, que podía ver, ¿entendés? Pero los claro. intelectuales lo utilizan la Biblia tal cual, textual, y son ciegos, sordos y mudos, no saben lo que están diciendo y hablando. Pero sin embargo, tu vida va a ser la evidencia de lo que dice la Biblia, sin que tú hagas nada para que sea. Simplemente va a ser porque cuando tú naces de nuevo, ya tienes el Espíritu de Dios. Dios se convierte en tu Padre y Él te maneja. En algún momento cuando tú leas la Biblia vas a ver que es evidente. Por alguna Claro. razón Él escoge unos Algo que cuantos. también que tengo es que es como que no acepto, o creo que no acepto algunas cosas Ujú. y se me hace un mundo, ¿no? Y tengo miedo ¿cómo se dice? Tengo, es como un sentimiento feo que tengo al tratar de saber más, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? De despertar, de todo eso. Ujú. Siento que me va a mostrar cosas que me van a doler, que me va a hacer sufrir. Eso, eso, Ten- te voy a dar la respuesta. Eso que tú estás diciendo ahorita no es verdad, no es cierto. Cuando tú dices, siento que esto va a pasar, siento que esto, lo único que estás haciendo es repitiendo lo que esa serpiente te está hablando en tu cabeza. ¿Qué es mm, lo que hace esa serpiente? ¿Qué es el miedo? El miedo es mirar al futuro. El futuro no es real, no existe. Todo lo que te está diciendo esa serpiente, el resultado final va a ser todo lo contrario. Lo que trato de decirte es que él te dice, siento miedo, tú te escuchas tu misma palabra en tu cabeza, siento miedo que esto suceda, que esto pase. No existe eso, no existe qué pasaría si. No es cierto, no es verdad. Ese miedo que tú dices mm, sentir no es real, es una ilusión, es, es la mentira que tú te estás creyendo. ¿Me entiendes lo que digo? claro. ¿Y qué sentido tiene, o sea, qué sentido tiene, qué sentido juega el diablo en nuestras vidas? Mm, El diablo, todo empezó en el principio, principio, principio. En el principio, Dios crea el universo, crea los planetas, crea todo, ¿no? Crea el mundo, ujú, los animales. Y de repente Él tiene un plan. Si tú lees en la Biblia en algún momento, ¿qué es el amor? ¿Qué es Dios? Dios es amor. El amor para existir no puede contenerse en una botella, no puede contenerse en un solo ser. El amor únicamente existe cuando se multiplica. Conceptualmente hablando, no tiene sentido de que el amor sea amor y que no se comparta, ¿cierto? claro. Así que Dios tiene un plan. Él crea un plan desde el principio para compartir el amor, compartir su esencia. Entonces Él crea al ser humano para compartir su esencia. Por eso te dije, te contesté la pregunta que tú te hacías.
¿Para qué vine al mundo? Yo te estoy diciendo, tú viniste para compartir el amor. Es la única razón. Todo lo demás es ego. Todo lo demás es ego. Entonces, Dios crea al ser humano, pero algo que yo ahora sé, que una vez que abrí los ojos y Dios me dio su amor, que te llena tanto que tú no sientes la necesidad de nada. No sientes la necesidad de absolutamente nadie. Ni siquiera sientes la necesidad de estar con una mujer. Es muy raro de explicártelo, pero lo que trato de explicarte es que ya no sientes la necesidad de nada. Entonces, Adán era igual. Él no tenía la necesidad de nada. Entonces, como Dios tiene un plan, Dios quiere que Adán empiece a reproducirse con su mujer, con Eva. Él lo que hace es deja que Adán se aleje de Dios. Cuando Adán se alejó de Dios, sintió un vacío enorme. Un vacío, porque la persona no puede estar vacía en el sentido de que o estás con el diablo o estás con Dios. ¿Ya? Entonces, como Dios tenía un plan desde el principio, Él creó el orgullo. El orgullo quiso ser Dios y Dios lo desterró del cielo. El orgullo es el diablo. ¿Qué es el orgullo? Es el que se cree Dios. Cuando el diablo fue al infierno, entonces el diablo juró vengarse, juró destruir la creación de Dios. Cuando Dios crea a la mujer, el orgullo trató de afectar al hombre, pero no podía, porque el hombre estaba escuchando a su papá, que era Dios. Así que lo que hizo el orgullo fue usar a la mujer para atraer al hombre. A partir de ese momento, el hombre está siguiendo a la mujer, y es por eso que el mundo está en tinieblas. Cuando el orden perfecto es que el Dios es la cabeza, el hombre sigue a Dios y la mujer sigue al hombre. Cuando eso era así, era perfecto. Pero cuando el orgullo le habló a la mujer empezó a seguir al orgullo y el hombre empezó a seguir a la mujer. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que pasa con tu papá? La mujer tiene la cabeza y el hombre está siguiendo. Es por eso que tu familia está en oscuridad. La historia se repite desde el principio. Y a partir de ese momento, el orgullo, que es el diablo, es el dios de la mujer. Por eso es que la mujer vive en un infierno constante, un carrusel emocional. Es por eso que cuando el hombre regresa a su padre, cuando nace de nuevo, porque el hombre nace dos veces, uno es a través de la mujer, y cuando tú naces de la mujer, cuando naces de la carne, naces con su orgullo, naces con su espíritu, naces con su identidad. Cuando tú naces, toda tu vida estás luchando por salir de eso. Quieres ser libre, no puedes. Cuando Dios te quita ese espíritu, tú naces de nuevo, pero esta vez en espíritu. Y tú te conviertes en el líder y tu mujer empieza a seguirte a ti. Y los hijos empiezan a seguir igual. Y toda tu familia va a tener luz y va a tener amor. Entonces, o sea, en sí, Dios crea el orgullo que es el diablo, ¿no? Sí. Pero tiene una razón de ser, o sea, porque si no existiría el orgullo del diablo, todos fuéramos como el primer hombre, ¿no? Claro, ¿cómo puede existir la luz si no existe la oscuridad? Claro, o sea, la dualidad, ¿no? Claro, o sea, tiene una razón de ser. Claro, ¿cómo puede existir la oscuridad si no existe la luz? ¿Qué es la luz? Es la ausencia de la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Es la ausencia de la luz. ¿Qué es el amor? Es la ausencia del odio. ¿Y qué es el odio? La ausencia del amor. Todo está hecho en opuestos. No existe intermedios. No existe escala de grisa. Por eso que cuando tú... Y eso era el plan de Dios, porque si solo existiera la luz, en sí, es más, si no existiría la oscuridad, no existiría la luz, ¿no? O sea, es como que... Claro, y si solo existiera la luz, Adán no necesitaría a Eva. Y si Adán no necesita a Eva, nunca tendrían hijos. Porque cuando el hombre tiene a su papá, cuando tiene ese amor, no necesita de nada ni de nadie. Te lo digo, es un sentimiento muy, muy increíble. Tú lo que estás buscando no es la felicidad que solamente dura 5 minutos. Tú lo que estás buscando es la perfecta paz.
que viene La paz profunda. perfecta paz, es una paz perpetua. Puede caer una bomba ahorita al lado de mí, puedo perder una pierna, esa paz nunca se va a romper, Mm, no se va a romper. y tú antes de que despiertes o de que haya esa conexión, de que recibas la luz, de que vuelvas a nacer, Sí. ¿tú hiciste algo o fue solo No hice, era ujú. el momento, o sea, Era el momento, era el o, momento, fue el o- momento nada más. porque tú solo estabas escuchando radio y de repente pasó eso? Y de repente pasó. ¿Y sabes qué? Ahora yo sé que era porque era el momento perfecto. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Por qué me despertó a mí? No lo sé. Tal vez porque Él sabía que yo me iba a meter a hacer videos, iba a contactarme con personas, iba a tratar de compartir el mensaje. No lo sé. ¿Por qué Él despertó a Pablo? Que era por la convicción que Él tenía, ¿no ve? Entonces, Ah, ¿por qué Él me despertó a mí? Porque yo siempre he sido la oveja negra de mi familia. Siempre. Y yo siempre lo creía, mismo. ajá, y yo siempre creía que yo, ¿cuál es el problema conmigo? Y ahora me doy cuenta que el mundo está equivocado, el mundo está al revés, el mundo. Yo hablo de estas cosas con mi mamá, ella no me puede entender. Yo hablo con mi papá, no me puede entender. Hablo con mis hermanos. Mis hermanos me han bloqueado porque no pueden escuchar la verdad. Odian la verdad. ¿Y por qué odian la verdad? Porque ellos creen que la verdad no existe. Yo, si a mí alguien me hubiera dicho esto tal vez, si yo no hubiera estado listo, tal vez también yo hubiera odiado la verdad. Si alguien me hubiera dicho, no, eres tú, Claro. esto. Porque yo me acuerdo que me decían, un otro amigo me preguntó una vez, ¿por qué puedes hablar así las mujeres si tú tienes esposa e hijas? Y cuando él me dijo eso no tenía ningún Mm, sentido para mí. O sea, yo dije, es distinto, pues. Yo estoy hablando de otras mujeres, no son mi hija, ¿me entendés? No tenía sentido. Lo que él dijo claro. no resonó dentro de mí. Pero ahora me doy cuenta de que es cierto, de que es verdad, que yo no amaba a las mujeres, por eso las trataba Mm, así. Ahora lo puedo entender, sí, mira, me pasa parecido, muy parecido también. A veces mucho he hablado de las mujeres. pero es simplemente porque Así tiene mal. resentimiento. Yo te digo, si Dios te está mostrando esto ahorita, porque es Él quien te está mostrando, no son mis palabras como te digo, es porque Él te está llamando, es porque es el momento. Entonces yo de ti, obviamente, yo no esperaría ni 2 minutos, pero tú tienes que hacerlo cuando tú puedas ser honesto. Cuando tú dices que me nazca, Claro, porque ahorita es como que no me, no me nace, ¿no? Porque ir, o sea, decirle que eso mismo, pues, lo que te digo, ujú, no me nace, pero después. claro, pero ¿Sí, sí? es solamente porque tienes miedo. Sí, pues. Y ese mismo miedo le tienen a tu esposa. ¿Sabes Ah, qué? joder. Tu familia te Mm, necesita, tu familia te necesita, tu hija te necesita. Si tú no rompes esta maldición, tu hija va a terminar casado con un hombre débil. Porque esta es una maldición y la maldición en cada generación se hace peor. Dios está despertando a su ejército ahora porque el mundo está terrible, porque ahorita el diablo tiene muchísimo poder en el mundo. Aunque es un poder falso que no va a durar para siempre, pero mira cómo está el mundo ahorita de cabeza, ¿sabes por qué? Porque los hombres están mm, siguiendo a las mujeres. ¿Te has dado cuenta que la mujer es alabada hoy en día como la mujer fuerte, la mujer esto, la mujer lo otro, la mujer esto? Porque ese fue su plan mm, del diablo desde el principio. Él sabe que con la mujer destruye al hombre. ¿Por qué quiere destruir al hombre? Porque los hombres son la conexión que tienen las personas con Dios. Somos los hombres a través del cual Dios comparte su amor. No es a través de la mujer. La mujer no tiene amor. El diablo sabe eso y por eso está utilizando a la mujer para destruir al hombre. Por eso las leyes destruyen al hombre. La mujer se enoja contigo y te acusa de violación, te quita tu casa, te quita tu auto, te quita tus hijos, te quita tus hijos. Las leyes están a favor de la mujer. No mm, existe mujer fuerte, solamente hombres débiles. Los hombres tienen miedo de decir la verdad de las mujeres, especialmente aquí donde yo vivo en Europa, es la mujer la quien maneja y domina. Pero
como te digo, simplemente es parte de ese plan. El diablo está haciendo su trabajo y es por eso que Dios está despertando a su ejército. Él te está llamando. Y como te dije yo al principio, yo solamente te puedo apuntar en la dirección que a mí me liberó. Yo te muestro la Claro, puerta, pero eres tú quien la abre. claro. Y por ejemplo, para, para, para despertar o para esto, tengo simplemente que dejar que pase como a ti te pasó o tengo que hacer algo. Tienes que ir y perdonar a tu mamá. Porque yo- Tengo que ir, y perdonar a tu claro, mamá. pero a ver Nada cómo te más. explico. Voy, le digo las cosas, bueno, lo que siento yo, Ujú, eh, lo que siento o lo que te contaba a ti, básicamente eso. ujú. Y Y perdónala. nada más. Nada más. Tú simplemente le dices, vengo a perdonarte porque ahora me doy cuenta que tú me has manipulado durante toda mi vida y eso no es amor. Y eso me ha afectado muchísimo, pero ya no quiero tener ningún resentimiento hacia ti, porque lo que yo tenía era resentimiento. Solamente eso, nada más, no tienes que hacerlo bonito. Y sabes qué, si tú vienes así con palabras así bonitas para que ella no le duela, eso es Ujú. cobardía y eso no te va a liberar. Lo único que te va a liberar a ti es que tú seas honesto. Porque ¿sabe qué? Así como dice, y ahorita me acordé, en la Biblia también dice, la verdad te hará libre. Mm, Y la verdad es honesta, no es disfrazada, no es palabras bonitas. La verdad es. Por eso es que el mundo con el tiempo ha dicho, es resentimiento, es rencor, cuando en realidad es odio. Con el tiempo han disfrazado las mm. palabras para diluirlas. La verdad es que es odio. ¿Y qué es el odio? La falta de amor. Nada más. Entonces, ese es mi consejo y con eso yo me despido. Ve, perdona a tu madre Claro. y, ven al lado de la luz, abre esa puerta y después tú me vas a decir de cosas que tú descubras y va a ser increíble. Vivir de este lado es increíble, es increíble, es increíble. Te digo, y por último, ¿solo mi mamá o mi papá también? Cuando tú perdonas a tu madre, va a volver a ti Ya. el valor y tú después vas a ir y perdonar a tu padre igual. Porque tu papá igual Mm, tiene el mismo espíritu, tiene el espíritu de tu mamá. Por eso es que él tiene ira, por eso es que estaba escondiendo y todo. Es una mujer. Entonces cuando tú vas y le perdonas, ¿sabes qué, papá? Te perdono porque no estuviste ahí para defenderme de la falta de amor de mi madre. Cuando tú lo perdones, listo, no tienes que hacer nada más. Se acabó. Eres libre. Dios te va a liberar. Y va a ser increíble. Tu vida va a ser increíble. Si yo supiera lo que sé ahorita a tu edad, no puedo ni imaginarme cómo hubiera sido mi vida. Sí, pues estoy en eso, voy a hacer eso. Primero voy a recordar más que todo a qué se debe, ¿no? Porque es como que a veces no quiero mirar eso, como tú dices, cobarde, ¿no? Ujú. No he querido mirar a veces muchas cosas para no hacerme daño, pero a las finales a la larga te hace más daño, ¿no? Sí, porque esa mentalidad que tú tienes ahorita es de una mujer. Un hombre no, un hombre no piensa así, ¿entendés? Un hombre es bien racional, no es emocional. Cuando tú nazcas de nuevo, te vas a dar cuenta que vas a carecer de emociones. No vas a estar triste, Claro. feliz, miedo, resentimiento, rencor, drama, nada de eso. No va a existir nada de eso. Y cuando tú das amor, ya Ujú. sea a tu pareja, ellas viven en el amor, ¿no? O sea, viven en Dios también. Claro que sí. Toda tu familia se va a iluminar por esa luz que va a irradiar de ti, pero va a ser la luz de Dios a través de ti. Claro. Todos. Y es por eso que, o sea, que siempre se ha tenido al hombre bueno, algunos sí lo han distorsionado, pero el hombre siempre, hasta en la Biblia dice que la mujer sale de la costilla del hombre, ¿no? La mujer salió del hombre y el hombre salió de Dios. O sea, Dios lo creó al hombre a su imagen y semejanza y creó a la Semejanza. mujer a semejanza del hombre. Mm, o
sea, en total es para que, claro, tiene mucha razón, ¿no? Claro, Si lo piensas, tiene razón. tiene. Por eso tu esposa te necesita y tu hija también te necesita. Y cuando tú nazcas de nuevo, tú vas a poder ser un hombre de verdad. Y tu mamá, así ella decida vivir en la oscuridad hasta el fin de sus días, no te va a perjudicar en nada. Tú no vas a sentir pena. Porque sentir pena por alguien Claro, no es amor. Sentir pena claro, viene de la maldad. claro. Entiendo. Y Muchas gracias, no hay Sol problema, David. no hay problema y cualquier rato podemos hablar un poquito más. No hay ningún problema. Claro. Yo sí Ujú. me retiro porque ya son más de la 1, creo. Y Ya, sí, me imagino, yo acá estás creciendo recién. Pero ah, bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo. La verdad que ha sido buenas palabras ujú, que voy a poner en práctica y gracias por todo, por esparcir también el mensaje de Dios. no hay problema y te deseo todo lo mejor. Y me gustaría si es que lo llegas a hacer que me llames de nuevo y me cuentes cómo te fue. Claro. ¿Listo? Sí, así será. Ujú. Un saludo Muchas para ti gracias. y para tu Cuídate familia. bastante. Igualmente. Hasta luego. Chao, chao.